y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre 1975 y 1990, una devastadora guerra destruyó el Líbano, un país que hasta entonces era conocido como la Suiza del Oriente Próximo por su prosperidad y su paz. Comenzó como un conflicto civil, pero terminó implicando a las principales potencias regionales y mundiales. Los miles de palestinos que se asentaron a partir de 1948 en el sur del Líbano para escapar del dominio israelí estuvieron bajo control libanés hasta 1969. Ese año, los acuerdos del Cairo, auspiciados por el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, permitieron que los palestinos se constituyeran como una especie de Estado dentro del Estado, aunque nominalmente siguieran bajo soberanía libanesa, y propiciaron una base de poder a la OLP, que incluso contemplaba su derecho a lanzar ataques contra territorio israelí. En ese hecho se encuentra el origen del sangriento conflicto libanés que asolaría el país entre 1975 y 1990. La OLP se volvió ingobernable. En septiembre de 1970 mantuvo un conflicto con Jordania y el gobierno de Beirut se vio incapaz de controlarla. Los musulmanes libaneses utilizaron a los palestinos para ganar poder y en 1975 los cristianos libaneses reaccionaron a lo que percibían como un peligro y se generalizaron los combates entre los cristianos de Beirut Este y los palestinos que ya se desbordaban por todo el país. Se formaron entonces los dos bandos, de un lado los grupos nacionalistas cristianos y derechistas, del otro los musulmanes junto con los drusos, la izquierda y los panarabistas, que se agruparon en el movimiento nacional. Dirigido por el druso Kamal Jumblat, su proyecto de imponer el laicismo en el país le daría la mayoría a los musulmanes, a lo que se oponía el cristiano maronita Camille Chamon. La chispa prendió en Sidón en marzo de 1975 con motivo de unas protestas de los pescadores que fueron reprimidas con dureza por el ejército. La muerte de Maruf Saad, dirigente naserista suní, desencadenó un levantamiento popular al que se unieron los palestinos. Un mes después se produjo el intento de asesinato de Pierre Gemayel, el líder del partido falangista, y sus partidarios contestaron asesinando a 28 palestinos en Beirut. A finales de mayo, las partes masacraban a la población civil por su identidad religiosa en matanzas colectivas. Los combates se producían cada noche y comenzó a utilizarse artillería. A comienzos de 1976 el conflicto saltó las fronteras del país. Arabia Saudí e Israel en favor de los cristianos y la URSS, Irak y Libia de los musulmanes. Las matanzas alcanzaron su punto culminante en la masacre de Tel al-Azadar, donde los cristianos maronitas asesinaron a unos 3.000 palestinos. Cuando se alcanzó un alto el fuego, en octubre de 1976, habían muerto unas 30.000 personas. El gobierno pidió la intervención de la Liga Árabe, que envió tropas fundamentalmente sirias en apoyo del Ejecutivo Cristiano de Beirut, al tiempo que se formaban las milicias falangistas. Por el acuerdo de Riad, Líbano quedó dividido entre el norte cristiano y el sur musulmán. En 1978, Israel invadió el sur del Líbano para neutralizar los ataques que recibía desde allí por parte de la OLP, encontrando el apoyo de los cristianos en la región. Los palestinos se establecieron entonces en el centro del país, desde donde reanudaron los ataques, lo que llevó al ejército israelí a tomar Beirut en 1982, mientras Siria se volcaba en su apoyo a los grupos islámicos hasta entonces enemigos. Los líderes de la OLP se exilian a Túnez y se producen las matanzas de Sabra y Chatila, donde son masacrados cientos de palestinos civiles. Por entonces, el enfrentamiento entre el chiismo y los Estados Unidos se traslada al país, y el 18 de abril de 1983 un ataque suicida contra la embajada estadounidense mata a 60 personas, y el 23 de octubre contra el cuartel general de los marines asesina a 241 personas. La campaña de atentados logró expulsar a los israelíes de nuevo al sur, y los cristianos quedaron solos. Tanto las tropas de la ONU destinadas al Líbano como el ejército conjunto occidental abandonaron el país. Se enfrentan drusos y cristianos y surge Hezbollah como principal fuerza chiita, que junto con los drusos se enfrenta a la OLP por razones ideológicas. A finales de los 80, las milicias del general cristiano Aoun combaten contra las tropas sirias y luego lo harán también contra los falangistas. Los sirios aprovecharán para derrotarle. A partir de entonces el conflicto se extingue y para 1991 las milicias se disuelven con excepción de Hezbollah y el ejército libanés del sur, que prosiguen sus enfrentamientos en el sur del país. Don Javier López, muy bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Bueno, le agradezco especialmente su presencia hoy aquí, fundamentalmente porque nos tiene que contar lo que probablemente sea el programa más complicado de todos los que haya hecho hasta ahora por las implicaciones internacionales, por lo absolutamente lioso de las relaciones entre las distintas facciones libanesas, de fuera del Líbano, de la región. En fin, es un verdadero caos todo este asunto. Es complicado de explicar. Empecemos por el principio. ¿Qué comunidades viven en el Líbano?
Bueno, el Líbano se caracteriza porque tiene la minoría cristiana más destacada de Oriente Próximo. Actualmente hay alrededor de un 40% de población cristiana, por tanto hay una mayoría musulmana, pero no tan abrumadora con el resto de los países. Dentro de la comunidad cristiana hay que distinguir sobre todo a los cristianos maronitas, son católicos romanos, como nosotros, lo que pasa es que tienen un rito especial de allí. También hay griegos ortodoxos, melquitas, y luego están las comunidades musulmanas que todas conjuntamente son mayoritarias, aunque no por mucho, donde están los musulmanes sunitas, los musulmanes chiitas, los drusos, que son una religión considerada distinta en otros países donde también están implantados de la zona, como Siria o como Israel. Sin embargo, en Líbano, a efectos de recuento para considerarlos parte de una u otra comunidad, se los considera musulmanes, aunque la mayor parte de los musulmanes no los consideran desde el punto de vista estrictamente religioso como tales. Uh-huh. Bueno, el conflicto, si tenemos que empezar por algún lado, empezaría con la presencia de los palestinos en el sur del Líbano, a partir de que ellos pues, huyen del dominio, de la creación del dominio de Palestina por parte del recién creado Estado judío de Israel en 1948. Sí, desde luego, una premisa fundamental de la guerra civil libanesa es la presencia de los refugiados palestinos. Antes hay que recordar que desde el punto de vista de la constitución del propio Estado libanés, cuando en el momento de la independencia en 1943 se forma el llamado Pacto Nacional, que es esencial, no está en la propia constitución, pero es un acuerdo no escrito por el cual tanto los cristianos que están más volcados hacia Occidente admiten que el Líbano sea un país dentro del mundo árabe, y los musulmanes admiten que el Líbano no esté integrado dentro de una gran Siria. Por tanto, las dos partes ceden. Los cristianos, que el Líbano esté dentro del mundo árabe; los musulmanes, que sea un país independiente, que es lo que querían los cristianos. Y también se reparten los grandes cargos del Estado, de tal forma que el presidente de la República será siempre un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunita y el presidente del Parlamento un musulmán chiita, y también algunos altos cargos del Estado más, pero sobre todo estos tres. Hace usted muy bien en precisar eso, porque son las condiciones sobre las que se produce esa llegada de palestinos. Quiere decir que vendrá esa llegada de palestinos que estarán controlados por el gobierno libanés, en principio. Claro, Líbano fue miembro fundador de la Liga Árabe, en vísperas del surgimiento del conflicto árabe-israelí. Y efectivamente, al constituirse el Estado de Israel y ganar la primera guerra árabe-israelí, los israelíes, hay una serie de cientos de miles de refugiados palestinos que abandonan el territorio palestino, varios cientos de miles de los cuales se asientan en Líbano. Y eso, y aquí está el quid de la cuestión, afecta al equilibrio de las comunidades que viven en Líbano, porque todos esos, o casi todos esos refugiados palestinos son musulmanes. Estamos hablando de cientos de miles de refugiados en un país que apenas superaba los 2 millones de habitantes. Pero quizá la clave, una vez asentados los palestinos en el sur del Líbano, parecía más lógico que lo hubieran hecho en un país exclusivamente árabe también del entorno, pero como bien dices, pues al asentarse en el Líbano rompen ese equilibrio del pacto nacional previo. Digamos que esa situación salta por los aires a partir de los acuerdos o del Pacto del Cairo de 1969, auspiciado por Nasser, por el cual el jefe del ejército libanés acuerda, reconoce, garantiza a los palestinos, a Yasser Arafat ya en ese momento, una libertad de acción total en el sur del Líbano, hasta el punto de que se le reconoce el derecho como tal de actuar casi como una potencia extranjera, porque se les permite incluso el ataque sobre Israel. Si la situación era difícil antes, efectivamente, de estos acuerdos del Cairo de 1969, porque los ataques de los refugiados y de los milicianos palestinos desde Líbano a Israel provocaban represalias israelíes, y eso, efectivamente, por ejemplo, en 1968, unos comandos israelíes en represalia atacaron el aeropuerto comercial de Beirut y destruyeron, no sé si 13 o 14 aviones de línea en el aeropuerto de Beirut. Efectivamente, si la situación era complicada, cuando empieza a hacerse insostenibles con el acuerdo del Cairo, por el cual se permite efectivamente a los milicianos palestinos que tengan ahí sus campos de entrenamiento, sus bases para atacar Israel, pero sobre todo cuando la situación ya realmente se convierte en prácticamente insostenible, es el año siguiente, el Septiembre Negro de 1970, cuando el rey Hussein de Jordania, viendo que precisamente la OLP en su propio reino de Jordania se está convirtiendo en un estado dentro del estado, decide atacar a la OLP, la derrota en una guerra que dura unos cuantos días. Y a partir de ese Septiembre Negro, la cúpula de la OLP y el núcleo de sus milicias se trasladan a Líbano. Entonces, los acuerdos del Cairo, que les dan vía libre para poder utilizar el sur de Líbano como base para atacar a Israel, y el hecho de que al año siguiente se traslade ahí el núcleo de las fuerzas palestinas y la propia cúpula de la OLP, hacen que en ese momento ya estén todas las premisas puestas para la guerra civil. Una guerra civil que estalla en 1975, por simplificar mucho, ¿es una guerra entre cristianos y musulmanes? Es difícil decirlo con precisión, pero básicamente se puede decir
que hay varias fases en la guerra, pero la fase inicial, que además es quizá la más sangrienta, se puede decir que es muy grosso modo, es una guerra entre una derecha nacionalista libanesa, de una parte, y de otra, una izquierda nacionalista árabe que está apoyada además por los palestinos. Los cristianos tienen varias milicias, una de las más destacadas, el partido falangista, el Kataeb, las falanges libanesas, que son un partido nacionalista libanés. No es tanto, su base es la comunidad maronita, sí, desde el punto de vista social, pero su ideología, digamos que es un nacionalismo libanés vagamente autoproclamado heredero de la época fenicia, pero sobre todo que defiende un nacionalismo libanés netamente distinto de un nacionalismo panárabe. Entonces se da ese choque entre el Frente Libanés, que es la agrupación de esas milicias digamos así, derechistas, como se ha dicho en el reportaje introductorio, y de otra parte esa izquierda, formada en parte por milicias islámicas o drusas, y que se llama Movimiento Nacional Libanés. Bueno, un papel particularmente relevante en este asunto es el de Siria. Siria empieza apoyando a los cristianos y en función del devenir de la guerra termina apoyando a los islamistas. Es una trayectoria que tiene que ver también con las relaciones internacionales. Totalmente. Tiene mucho que ver con la propia posición estratégica de Siria. La intervención de Siria se da en el año 1976 en un marco aparente de una intervención panárabe, con tropas también sauditas, creo que también egipcias, pero el 80% del contingente es sirio. Las motivaciones de Siria son un tanto complejas y son cambiantes. Efectivamente va apoyando a unas milicias o a otras según va avanzando la guerra. Inicialmente su intervención se traduce efectivamente en frenar lo que por superioridad numérica iba traduciéndose en una victoria del movimiento nacional libanés, es decir, la izquierda apoyada por los palestinos, y los sirios apoyan al bando que parece más débil, que es el Frente Libanés, en parte soportado por los cristianos. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento fortísimo entre Siria y la cúpula de la OLP, entre Hafez el-Assad, presidente de Siria, y Yasser Arafat. Siria no quería de ninguna manera que la victoria del Movimiento Nacional Libanés y de la OLP supusiera el establecimiento de un gobierno fuerte en Líbano, controlado en buena medida por los palestinos, por una cúpula palestina hostil a Siria, que además temía Siria que fuese a provocar gratuitamente a Israel, de forma que luego Israel dirigiese represalias no solo contra el propio Líbano, controlado por los palestinos, sino contra la propia Siria. O sea, que hay un propósito sirio de que no haya un Líbano fuerte. De que no haya un Líbano fuerte y, sobre todo, de que no haya un Líbano fuerte controlado por esa cúpula de la OLP. Palestinos. Aparte que la finalidad principal de Siria desde la Guerra de los 6 días es una posición negociadora fuerte en la región para recuperar los altos del Golán. Bueno, si el papel de Siria es importante, lógicamente el papel de Israel también. Israel interviene en 1978 para procurarse una franja de seguridad en el sur del Líbano. Está siendo atacado por la OLP desde esa zona, pero claro, eso conlleva que los palestinos se desplacen y ocupen el centro del país, o se establezcan en el centro del país, lo que llevará a su vez en 1982 a los israelíes a ocupar el centro del país, a ocupar incluso Beirut. Hay un afamado periodista israelí, Ronen Bergman, que ha llegado a decir públicamente que el Mossad llevó a cabo una campaña de atentados para provocar la contrarréplica, digamos, o la réplica de la OLP y justificar la invasión. No sería la primera operación de falsa bandera en la que interviene Israel. Ha habido una muy conocida en los años 50 en Egipto. A ver, se puede decir que la invasión israelí de junio de 1982 del Líbano es un punto absolutamente fundamental de la trayectoria del conflicto. ¿Qué se proponía Israel cuando invade el Líbano, más allá de la franja sur de la frontera? Pretende, y esto es público y notorio, acabar con los ataques que recibe del núcleo de las milicias de la OLP desde el Líbano meridional. Quiere acabar con eso y eso está claramente declarado. También se propone, al parecer, aunque se ha discutido mucho, el establecimiento de un gobierno afín con el que firmar un tratado de paz, un segundo Estado árabe con el que firmar un tratado de paz. Pocos años antes habían firmado con Egipto el tratado de paz. E incluso se ha dicho que pretendían establecer un gobierno hegemónico cristiano de tal manera que, más allá de firmar un tratado de paz con ellos, consiguieran tener un Estado aliado en la región. Claro. Desde el punto de vista militar, la invasión es un éxito. En pocos días se presentan en Beirut, la someten a un asedio, a Beirut Oeste, que es la zona controlada por los musulmanes, porque Beirut Este ya lo controlaban las milicias cristianas. Sí. Eso supone una primera mala imagen, porque hay muchos miles de muertos en ese bombardeo. Además, hay una intervención de la administración Reagan porque los palestinos se van retirando efectivamente hacia Beirut, pero no pueden retirarse más al norte porque el norte está controlado por las milicias cristianas. Por lo tanto, hay unas semanas frenéticas de negociaciones y al final los palestinos evacúan por mar. Son evacuados por mar, va una fuerza multinacional, como se ha dicho en el reportaje estadounidense, también francesa e italiana. Es decir, los estadounidenses, que tienen una relación pésima con la OLP, son los que garantizan la supervivencia física de la cúpula de la OLP y de varios miles de sus milicianos, como digo, evacuados por mar. De momento parece que va saliendo bien. El plan israelí
En Beirut Este, el Parlamento libanés, que había seguido funcionando, no se renovó durante la Guerra Civil, seguía la Cámara elegida en 1972, pero se reunía cada 6 años para elegir al presidente cuando expiraba su mandato sexenal. Y eligen al presidente, al jefe de las milicias del Kataeb, de las falanges libanesas, a Bachir Gemayel. Lo eligen como presidente. Eso también estaba dentro del plan de Israel. Por lo cual, de momento va muy bien. También se ha dicho que quizá Bachir Gemayel pretendía convertirse más adelante en una figura nacional y no simplemente en el títere que querían los israelíes que fuese. En cualquier caso, el 14 de septiembre de 1982, durante una reunión a puerta cerrada en la sede del propio Kataeb, es asesinado junto con varias decenas más de miembros del partido Bachir Gemayel, el presidente elegido y todavía que no ha tomado posesión del cargo. Ahí es donde empieza a torcerse el plan de los israelíes. Y encima, para más Inri, a los 2 o 3 días, las milicias del Kataeb, para vengar este asesinato, son las milicias del Kataeb, cuidado, Lo que pasa es que las tropas israelíes les permiten hacerlo, perpetran las matanzas en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. Evidentemente hay una crisis tremenda en el gobierno israelí. Ariel Sharon tiene que dimitir como ministro de Defensa, que es el que había dirigido a la invasión israelí. Le sucede como presidente el hermano de Bachir Gemayel, Amin Gemayel, también de las falanges libanesas, pero que toma distancia respecto de Israel, llega a firmar un tratado con Israel, pero que nunca es ratificado. Y desde luego se puede decir, en resumen, la operación israelí es un éxito militar, consigue acabar con el núcleo de las milicias palestinas en el sur del Líbano, eso sí, pero no consigue establecer un tratado de paz con Líbano y, es más, desde luego no consigue una alianza con Líbano y, sobre todo, es un auténtico desastre de relaciones públicas. Por el mencionado, las matanzas de Sabra y Shatila realmente son 2 episodios terribles de los campos de refugiados palestinos. Ha habido otras matanzas anteriores de unos y otros. Una de las cosas que más llama la atención en esta guerra es que es utilizada la población civil para provocar matanzas brutales de cientos y en ocasiones de miles de personas de la población civil enemiga, digamos, digamos que se lo pasan como una pelota de unos a otros. Al final, los grandes perdedores en toda esta guerra, alguien podría decir siempre es así, bueno, de forma muy reseñable en esta guerra, es la población civil, que es un poco la moneda de cambio de las brutalidades de uno y otro bando. Es una guerra crudelísima. Hay muertos entre las distintas comunidades, incluso las milicias supuestamente de la misma comunidad también a veces se matan entre sí. Hay una matanza muy conocida del partido falangista de la familia del que fue presidente al principio de la Guerra Civil, Suleiman Frangieh, en 1978. Luego, en los años 80, las milicias musulmanas se matan entre sí. Por ejemplo, la famosa guerra de los campamentos de la milicia chií de Amal contra los campamentos de la OLP en torno a Beirut. Además, es una guerra muy sangrienta. Se hablaba en los años 80, cuando había un atentado fuerte, de que parece Beirut. El conflicto libanés ha causado más de 120.000 muertos, cuando el conflicto árabe-israelí en su conjunto, en 70 años, ha producido en torno a 100.000, sí. Para que nos hagamos una idea. Bueno, en todo caso, el año 85 los israelíes vuelven a sus posiciones iniciales, vuelven a las posiciones anteriores al 82, pero de alguna forma, aunque Israel es verdad que consigue algunas finalidades políticas, indudablemente desde el punto de vista militar no tiene oposición, eso está claro, pero ¿qué es lo que saca finalmente Israel en claro de todo este asunto? Porque, como bien has dicho, los Estados Unidos del presidente Reagan son los que han acabado garantizando la existencia de la propia OLP, que por otro lado cuya cúpula se va a Túnez, etcétera, pero son salvados por los norteamericanos. Es difícil de explicar este asunto y es difícil de explicar también las ventajas que sacan los israelíes de todo este tema. Sí, he dicho antes, y lo acabas de decir tú también, que Israel al menos consiguió acabar con todo el entramado guerrillero de la OLP en el sur del Líbano. Todo lo demás fue un fracaso en cuanto a la invasión de 1982. Claro, pero es la copa de la victoria, se puede decir que es una copa envenenada. ¿Por qué? Porque lo que se encuentra a la larga es una oposición distinta, a la oposición de las milicias chiitas apoyadas por Siria y por Irán, de Amal y sobre todo de Hezbollah, porque es aquí, en la lucha contra Israel en los años 80, cuando surge Hezbollah. Hezbollah lo vemos como un grupo que ha perpetrado actos terroristas, cosa que evidentemente es así. Aquí se ve sobre todo desde Occidente, pero en Líbano muchas personas, y no solo pertenecientes a la comunidad chiita, y no solo la comunidad musulmana, lo ven como el gran movimiento de resistencia nacional contra Israel. Y eso viene precisamente de la invasión israelí de los años 80. Enemigo, a su vez, de la izquierda, que en definitiva viene representado por la OLP, porque la OLP es digamos, el arabismo izquierdista. Hezbollah representa otra cosa completamente distinta, es un fundamentalismo chií. Exacto.
en guerra permanente con Israel. Desde luego. Claro. Y a la vez tiene conexiones evidentes con Irán, que tiene una alianza bastante conocida por otro lado y operativa con Siria. Sobre el terreno, el apoyo inmediato de Hezbollah sería Siria, efectivamente, que es la potencia que está sobre el terreno durante estos años en Líbano, pero desde el punto de vista también económico y sobre todo espiritual, el gran referente de Hezbollah es Irán. Bien, y se produce también la invasión de Saddam Hussein de Kuwait. ¿Qué relación tiene esto con el fin de la guerra en el Líbano? Es muy importante porque durante estos 15 años de guerra, entre el 75 y el 90, las alianzas han cambiado mucho y nos encontramos con que al final de los años 80 la Guerra Fría ha terminado. Estados Unidos, que no tiene una mala relación con Siria, se da cuenta de que el apoyo de las milicias cristianas del general Michel Aoun, que hoy, por cierto, es el presidente del Líbano, ese apoyo al general Michel Aoun, el general cristiano, viene de Irak. Irak a la vez invade Kuwait y entonces, con ocasión de que Siria, en la coalición que organiza en 1990 Estados Unidos para recuperar Kuwait frente a Saddam Hussein, Siria, repito, se alinea con Estados Unidos, a cambio Estados Unidos y Arabia Saudí deciden dar vía libre, dar luz verde a Siria para que arregle definitivamente el asunto libanés, tome los últimos reductos cristianos en Beirut Oriental y ponga fin a la guerra civil definitivamente. Israel acaba... Tenemos 30 segundos apenas, pero Siria acaba cumpliendo un papel insospechado, porque Siria había comenzado el lado de los cristianos. Efectivamente, lo que pasa es que para el final de los años 80 los cristianos han perdido mucho protagonismo. Simplemente queda acabar con ese reducto que tenía el general Michel Aoun y ya es una cuestión geoestratégica la que hace que las potencias regionales y las grandes potencias como Estados Unidos den luz verde para que Siria tome a su cargo la solución definitiva del conflicto libanés. De hecho, Siria va a mantener ocupado Líbano hasta el año 2005. Un auténtico avispero, el avispero libanés en general, el del Próximo Oriente o el Oriente Medio, que resulta muy difícil de explicar en un espacio de tiempo como del que hemos dispuesto y que yo creo que ha quedado razonablemente aclarado, al menos en sus partes fundamentales. Ha sido un lío, es un lío y me temo que seguirá siéndolo toda esa región del globo. Muchísimas gracias, don Javier López. A ti, Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.